Vamos a comenzar la jornada con síndromes linfoproliferativos post-trasplante. Vamos a hablar del rol del patólogo. Vamos a hablar del rol del virus de Epstein-Barr en la patogénesis. Y vamos a hablar de aspectos prácticos en síndrome linfoproliferativo. La primera charla va a estar a cargo de Elena de Mateo, que es jefa de División de Anatomía Patológica y directora del Banco de Tumores del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La segunda charla va a estar a cargo de Victoria Preciado, es bioquímica de profesión, doctora de la UBA, investigadora principal del CONICET, directora del IMIP CONICET del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la última charla va a estar a cargo de Cristian Sánchez La Rosa, es hematólogo, oncólogo pediatra del Hospital de Juan Garrahan, del sector de leucemias y linfomas del Servicio de Hematología y Oncología. Así que damos por iniciada la charla. Arranca Elena, por favor. Ay. Esta es no guardar, ahí, y Elena de Mateo. No funciona con otra cosa que no sea con eso. Bueno, pero la primera, ¿por qué se fue ahí? Bueno, buenos días a los madrugadores. Le agradezco a los organizadores de este evento la invitación. Y bueno, voy a tratar de contarles un poco desde la anatomía patológica cómo se interviene en el diagnóstico de esta entidad. Bueno, no tengo conflictos de intereses y como en toda, digamos, comunicación que uno hace al resto de los especialistas, en que esta es una más de las entidades donde es necesaria la actividad multidisciplinaria, partimos de la definición, ¿no? Y el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, o PTLD, aunque sea en inglés para hacerlo más cortito, es una proliferación linfoideo-plasmocitaria que se desarrolla como consecuencia de la inmunosupresión en el receptor de un trasplantado, tanto de órgano sólido como de stem cells en un aloinjerto. En la etiopatogenia no me voy a meter mucho, pero solamente para entender lo que vamos a ver después, hay un desbalance entre el armónico, digamos, la armónica convivencia entre el virus de Epstein-Barr en los pacientes infectados y la respuesta inmune, que al avanzar la inmunosupresión en los trasplantados le deja un poco deliberado el camino para la replicación, pero eso después lo va a desarrollar mejor la doctora Preciado. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1968 y abarca desde una lesión que parece que tuviera un patrón reactivo hasta lesiones indolentes, autorresolutivas, y por último pueden abarcar hasta los linfomas muy agresivos, ¿no? El 60-80% de los casos está asociado al virus de Epstein-Barr, o sea, hay un 20 o 40% que es negativo y es más difícil interpretar la patogenia en estos casos. Se asume que en realidad en un paciente trasplantado cualquier proliferación linfoide se trata de un PTLD. Es importante que tengamos en cuenta, igual que en el resto de los tumores, que interviene cada vez más reconocidamente el microambiente tumoral. Y en el caso del PTLD, partimos de una base que los pacientes tienen con el injerto una estimulación crónica del sistema inmune. Esto produce un agotamiento de las células T sobre todo y es otro de los mecanismos por el cual el virus aprovecha esta situación para aumentar su replicación. Por otro lado, hay una disminución de la respuesta de linfocitos T regulatorios debido también a la inmunosupresión. Por supuesto que hay interacción entre las células inmunes del donante y del receptor y el virus, ya veremos cómo después interviene y aprovecha y además interfiere en toda esta respuesta inmune.
Bueno, es importante además de reconocerlo como posibilidad también de checkpoint terapéutico, pero también para interpretar que los microambientes tumorales varían según el órgano en el cual esté expresada esta patología. Bueno, yendo un poquito para atrás, no tanto, pero los desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencias son un grupo heterogéneo, tanto desde la clínica como desde la patología, y la OMS intentó dividirlos en 4 grupos: los asociados a trasplantes, los asociados al HIV, los primarios y los asociados a iatrogenia. Entrando dentro de la patología, en la Organización Mundial de la Salud en el 2008 se los dividía en lesiones tempranas, linfoproliferativos polimórficos, monomórficos y Hodgkin. Y en el 2016, de estos 4, lo único que se modificó fue llamar a las lesiones tempranas PTLD no destructivos. Ahí vemos entonces que de acuerdo a que la proliferación sea mixta, o sea, de células T, B, plasmocitos, macrófagos, con arquitectura indemne, vamos a tener los PTLD no destructivos, que son fundamentalmente las hiperplasias, y si la arquitectura está reemplazada, vamos a tener los PTLD polimórficos. Con reemplazo absoluto de la arquitectura, pero proliferación monomórfica, ya sea B, T o NK, vamos a tener los PTLD monomorfos, que son las variantes de linfomas que los patólogos diagnostican y clasifican exactamente igual que en un inmunocompetente. Lo mismo sucede con el linfoma de Hodgkin. Solamente que en el caso del linfoma de Hodgkin hay que tener presente que puede aparecer en localizaciones extraganglionares, cosa que no es tan común de aceptar en el inmunocompetente. Bueno, en un workshop del 2015, la Sociedad de Hematopatología y la Asociación Europea de Hematopatología, en una reunión de 21 países, definieron las inmunodeficiencias y desregulaciones, entonces, abarcando situaciones que van desde la hiperplasia hasta el linfoma. Estos son solamente algunos ejemplos que ahora vamos a ver, o sea, un amplio rango de lesiones. Pero a lo que se apostó es a usar una nomenclatura en base a un enfoque integrador. Y esto es importante porque es la base del diagnóstico que después el patólogo tiene que emitir en forma escrita, no verbal, a los médicos tratantes, además de los pacientes. Entonces, se incluye como primer punto el diagnóstico histológico. En segundo punto, sí o sí hay que hacer la búsqueda del virus oncogénico que esté participando, en la mayoría de los casos el Epstein-Barr, y además el más accesible, ¿no?, en todos los lugares donde hay trasplante, y luego el entorno clínico o el estatus de enfermedad subyacente sobre el cual se desarrolla este desorden. Entonces vamos a tener primero un diagnóstico histológico, que puede ser una hiperplasia, un desorden polimórfico. Ahora vamos a ver por qué se pone la úlcera mucocutánea en este workshop como entidad, y los linfomas, la asociación al virus, Epstein-Barr o herpes 8, y el estatus de patología previa. En nuestro caso vamos a referirnos solamente al post-trasplante. Y en la quinta edición, que todavía no tenemos el libro azul para mostrarle la foto ni el libro porque se está editando, pero bueno, ya hay publicaciones en leuquimia de esta revisión, que va a ser pronto, la vamos a tener en la mano, donde en realidad en todas las patologías ya se reconoce la creciente importancia de los estudios genéticos y moleculares, pero tuvieron, digamos, la gentileza de reconocer que no todos tenemos las mismas capacidades económicas y técnicas como para poder en todos hacer el mismo estudio, y entonces habla de test esenciales y test deseables, y estos serían parte del diagnóstico, y los deseables sí son para confirmar o refinar, pero de alguna manera se podría prescindir de ellos. Bueno, hay un cambio en el tema específico de los desórdenes linfoproliferativos, y lo que se usa en la clasificación de la WHO es el enfoque integrador que les comenté del workshop del 2015. Por eso es que lo incluí en esta presentación.
Bueno, en la reunión anual de la IUSCAP ya se hablaba de la gran variabilidad dentro de una lesión y también de acuerdo a la localización. Por ejemplo, áreas adyacentes de un mismo órgano, esta es una resección intestinal, cada una de estas lesiones debe ser estudiada por separado, porque cada una de ellas puede tener un componente no solo morfológico, sino de clonalidad diferente. Bueno, y arrancando con las hiperplasias, así se nota que soy patóloga, pues si no. Bueno, cualquier hiperplasia, por definición, es una proliferación exuberante del tejido linfoide, pero preservando la arquitectura. No son necesariamente lesiones precursoras de mayor grado y está asociada al virus de Epstein-Barr en la mayoría de los casos. La que está menos frecuentemente es la hiperplasia folicular florida. Y típicamente son policlonales, aunque puede haber grupos pequeños de proliferaciones clonales que no tienen mayor significancia clínica. Las hiperplasias más reconocidas son la folicular, la mononucleosis-like, la de células plasmáticas, y en pediatría prácticamente no vemos en esta entidad asociadas al herpes 8. La hiperplasia folicular puede aparecer en amígdalas, adenoides, ganglios, y es como siempre conservando la arquitectura, un aumento del número, tamaño y disposición de los folículos linfoides con la zona del manto preservada y con centros germinativos reactivos que acá vemos a mayor aumento una gran cantidad de actividad macrofágica. Y haciéndole, el virus de Epstein-Barr se ve la presencia de Evers a este nivel. Por inmunistoquímica vemos con CD20 la expresión de los linfocitos B y con BCL2 la negatividad de los centros germinales, cosa que nos descarta los linfomas foliculares. La hiperplasia plasmocítica se diagnostica también en biopsia ganglionar o de amígdalas con arquitectura conservada y una expansión de plasmocitos maduros en las áreas interfoliculares y también ocupando los senos, pero estas células plasmáticas no presentan atipías. Y además no tienen clonalidad, se identifica que no hay restricción de cadenas livianas, eso por inmunistoquímica podemos ver la presencia coexistente tanto de cadenas kappa como lambda. El cuadro de mononucleosis-like por ahí es un poquito más complicado para el patólogo porque no estamos acostumbrados a ver mononucleosis porque no se biopsian. Es una expansión paracortical e interfolicular y la celularidad es realmente más heterogénea. Tenemos células que son más grandes, tipo inmunoblastos, algunas células que tienen rasgos de células de Hodgkin y pueden asustar, pero bueno, todas son CD20 positivos y los linfocitos T están simplemente acompañando. En este caso sí, la presencia del virus es mucho más numerosa, o sea, se puede incluso cuantificar tanto por la hibridación in situ y también lo podemos demostrar en los que no tengan Evers por la presencia de la proteína latente de membrana, pero lo aconsejable es que se haga hibridación in situ para Evers. Dejamos los no destructivos y pasamos a los polimórficos, que ya dijimos que la definición es que reemplazan la arquitectura y que es una proliferación mixta. No hay criterio para definir qué proporción de linfocitos B transformados por el virus deben estar presentes y lo que sí es común es que tenga áreas de necrosis, una necrosis de tipo geográfica y también invasión perineural de esta inflamación. Pueden ser policlonales o tener pequeños grupos monoclonales, pero lo importante es que no cumple criterios diagnósticos de linfoma. Se asocian casi siempre al virus de Epstein-Barr y se ha descrito tanto en recaídas como en progresión a cuadros monomórficos. Este es un ejemplo donde vemos que no se reconoce arquitectura ganglionar y donde hay una celularidad variada de linfocitos maduros, inmaduros, inmunoblastos, células inflamatorias. Aquí vemos también algunos eosinófilos, algunos polimorfonucleares y macrófagos. La expresión de marcadores B y T es heterogénea, o sea, es una convivencia de ambas poblaciones.
y le dedico unos minutos a la úlcera mucocutánea porque esta entidad era provisional en la JU 2016 y ahora pasó a ser una entidad definitiva. Y está en un lugar un poco intermedio entre los monomórficos y los polimórficos. Por eso la ponen en el medio. Lo que afecta fundamentalmente es la orofaringe, tracto gastrointestinal y piel, y es un desorden linfoproliferativo B, donde se ve que ulcera la mucosa, bueno, hay mucha luz por ahí para las imágenes, pero se ve que ulcera la mucosa o el epitelio, según donde estén, y la proliferación fundamentalmente es de linfocitos de tamaño intermedio y con algunas células grandes que marcan con CD30. Y por supuesto con presencia del virus de Epstein-Barr, que se encuentra expresado en las células de mayor tamaño y en las que tienen rasgos sternbergoides. Es una entidad autorresolutiva y es importante entender que si hay más de una lesión, no es úlcera mucocutánea porque por definición es solitaria. O sea que si hay dos, es un desorden polimórfico o un monomórfico, pero la tenemos que correr del diagnóstico de úlcera mucocutánea. Bueno, en la granulomatosis linfomatoide pulmonar pasa un poco lo mismo, está en el medio, se caracteriza por definición de comprometer el pulmón, aunque ahora hay publicaciones de lesiones similares en sistema nervioso y tracto gastrointestinal, y es frecuente y característico la disposición perivascular con angiocentricidad, pero con destrucción de las paredes vasculares, y el componente celular es de células medianas y grandes, que la mayoría son CD20 y CD30 positivos, y tiene una alta asociación con el virus de Epstein-Barr. De acuerdo a la cantidad numérica por campo de gran aumento de células B infectadas por el virus, se divide en grado 1 si son menos de 5, grado 2 de 5 a 20 y grado 3 más de 20. El grado 1 estaría más del lado de los PTLD polimórficos, el 2 y 3 más de los monomórficos. Bueno, y finalmente los monomórficos es cualquier linfoma que se diagnostique en un paciente trasplantado, con excepción de casi todos los linfomas B de bajo grado, se consideran PTLD monomorfos. ¿Por qué digo casi todos? Porque hay algunas publicaciones y aceptaciones de casos de linfoma marginal, o sea, los linfomas tipo MALT. Bueno, pueden o no estar asociados al virus de Epstein-Barr. En el caso del linfoma de Hodgkin es sí o sí requisito que las células, además de CD30, sean CD15 positivas y pueden además coexistir B o T en forma secuencial. No es una clasificación, esto no se asusten, no voy a hablar de todos los linfomas, simplemente para decirles que el más frecuente dentro de los B es el linfoma difuso de células grandes. Estos son menos frecuentes, sobre todo en pediatría, estos dos son muy poco frecuentes. Y también, bueno, nombrar a estas dos entidades que recién les di lugar, y dentro de los T, el linfoma T periférico no específico, el anaplásico, y las otras variantes que les dedico unos pocos minutos, y todos estos, digamos, patrones monomórficos son más frecuentes en adultos que en pediatría. En pediatría lo más común es el polimórfico. Bueno, el linfoma difuso lo vemos exactamente igual que en un linfoma difuso de inmunocompetente. La única característica pediátrica es que es muy común el patrón rico en linfocitos e histiocitos. Como, digamos, por diagnóstico ya hay criterio asumido, la mayoría de estos son de tipo centrogerminal, con expresión nuclear de BCL6 a la izquierda y de CD10 de membrana a la derecha. El caso especial del linfoma difuso NOS Epstein-Barr positivo, que ahora también es una entidad definitiva, se requiere un criterio cuantitativo de que el más del 80% de las células estén asociadas al virus, la mayoría son CD30, hay que diferenciarlos de otros linfomas y la mayoría tienen rearreglo clonal de inmunoglobulinas y raramente mutaciones de MYD88. El Burkitt es igual que el Burkitt que todos conocemos y con la misma translocación 814, con positividad elevadísima del Ki67 y negatividad del BCL2. El mieloma, como les dije, nada más que para mostrárselo, no hay ningún caso pediátrico, pero sí hay uno pediátrico que es el plasmocitoma LAIC,
con el virus negativo en un caso de un nene trasplantado que lo presentó en amígdala. El linfoma de Hodgkin clásico, nada más que para saludarlo, mostramos la foto, pero es igual con las células que siempre facilitan el diagnóstico y que tienen positividad con CD30 y con CD15. En el caso de los Hodgkin hay publicaciones que dicen que muchas veces no es el diagnóstico de inicios, hay diagnósticos discordantes previos a asumir estos casos como Hodgkin, casos como por ejemplo de esta publicación, un niño de 6 años que tenía trasplante hepático previo y diagnóstico de epitelioma monomórfico como linfoma difuso y luego se corroboró que era un linfoma de Hodgkin. Este sería, digamos, el ejemplo también de la inclusión de los linfomas de la zona marginal, que son virus de Epstein-Barr negativos. Y para tener en cuenta también, con respecto a los que no están asociados al virus, se intenta buscar otras explicaciones. En este trabajo lo que han intentado resolver, digamos nada más que con una casuística un poco baja, pero la frecuencia de la mutación de la P53 y también la expresión de P53 por inmunohistoquímica en los casos que no tenían asociación al virus, pero de todas maneras no encontraron cambios en la sobrevida ni en el pronóstico. Bueno, la piel no puede quedar afuera de esto, porque lamentablemente en pediatría, fundamentalmente, ya que el compromiso cutáneo en los PTLD tiene mayor riesgo en la edad en que se adquiere la infección primaria, la piel es una de estas localizaciones, así que en cualquier de estos pacientes con lesiones cutáneas deben ser biopsiadas y las lesiones pueden ser tanto de tipo B o T y con las mismas características que vemos de compromiso dérmico, con la dermis conservada. En el caso de mucosas, linfomas plasmoblásticos que comprometen el corion con una proliferación polimorfa y también casos aislados de compromiso del sistema nervioso central. Volviendo al tema del microambiente, hay autores que han buscado correlación entre el virus, la evolución y la expresión de PD1 y PDL1 y como conclusión han sacado que en las lesiones polimórficas y monomórficas hay mayor expresión de PDL1 y menor de PD1, en cambio en las lesiones no destructivas el PD1 está mucho más expresado. También hay discordancia entre la expresión y los estudios citogenéticos, los estudios citomoleculares por Fish de la expresión del MYC, y la clonalidad es un tema que sabemos para todos que es a veces difícil en todos los casos poder estudiar la clonalidad, pero bueno, la mayoría de los B tienen rearreglos de inmunoglobulinas y los T del receptor T, y lesiones simultáneas, vuelvo a decir, que tienen una presencia de clones coexistentes o asincrónicos. Y anomalías que pueden aplicarse también como, digamos, refuerzo de la etiopatogenia, pero que no hacen al diagnóstico, tampoco a la decisión terapéutica, son mutaciones del BCL6, rearreglo del Miguel-Ras, la mutación de la P53 y otras menos estudiadas. Bueno, el rol del patólogo, además de confirmar el diagnóstico, entonces, es subclasificarlo, pero estas dos cosas son sumamente importantes para el médico tratante, que debemos descartar que estemos frente a una infección o a un rechazo, ya que, bueno, después el doctor Cristian nos va a decir las discrepancias entre el tratamiento de una y otra, y nosotros los patólogos tenemos un gran desafío de no confundir este tipo de lesiones por la importancia que tiene en la evolución, ¿no? Ni hablar que todo esto se basa en el trabajo multidisciplinario y con datos necesarios de la clínica y todo lo que podamos aportar de antecedentes, y se recomienda, esto sí es para ustedes, que la biopsia para el diagnóstico sea una biopsia excisional y no hacer punciones, porque las punciones realmente no nos hablan de la arquitectura, entonces no podemos subclasificar a ningún PTLD con una punción. Y también rebiopsiar lesiones recurrentes, aunque tengan 3 días de diferencia entre la aparición de una y otra, pueden ser totalmente diferentes.
Entonces, lo esencial sería el estudio de la histopatología, la inmunohistoquímica y la búsqueda del virus. Y lo que sería variable sería el estudio citogenético molecular y la clonalidad. Nosotros solamente para comentar brevemente, en 14 casos de PTLD que tuvimos post-trasplante de hígado, que eran 65 los trasplantados de hígado, lo que vimos era que había, después de la presentación clínica, una gran variabilidad y más de un evento en las diferentes localizaciones. Por eso es importante rebiopsiar y buscar el diagnóstico en todas. Y la mayoría, el 71%, fueron PTLD no destructivos, solamente 2 casos polimorfos y 1 caso monomórfico. Fuera de los trasplantes de órganos sólidos, fuera del trasplante hepático, tenemos casos de trasplante de médula ósea que son más agresivos, sobre todo los casos de inmunodeficiencias como el Wiskott-Aldrich, que la mayoría hacen cuadros monomórficos con una alta asociación al virus. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas todas para el final, así que vamos a continuar con la siguiente charla, que es el rol del virus de Epstein-Barr en la patogénesis, a cargo de Victoria Preciado. Con este paso, este es el puntero, este es para adelante, para atrás. ¿Y este rojito el puntero? El puntero, sí. Bueno, buenos días a todos. Venía bien un desayuno, ¿no? Acá ya que madrugamos. Bueno, agradecida con la organización por haberme convocado y bueno, yo vengo a contarles acerca del virus de Epstein-Barr que claramente es un actor importante en este escenario del PTLD. Bueno, a ver si me sale esto. Bueno, no tengo conflictos. Ah, mira, era más alta que vos, Elena. Bueno, acá les presento el virus de Epstein-Barr. Claramente vamos a ir tratando de recorrer los distintos aspectos para conocerlo y vamos a hacer un foco especial en el PTLD. A ver, el virus de Epstein-Barr fue descubierto en el año 1964, ¿sí? Para muchos de nosotros es contemporáneo. Y este virus es el miembro fundador de un grupo de virus que son los virus oncogénicos. Ahora, tiene una cosa interesante que si ustedes se fijan, el variado tropismo celular que tiene y la cantidad de neoplasias a la que se ve asociada, no todas son de estirpe B. A diferencia de los otros, se ve bastante poco, ¿no? ¿Se puede oscurecer o algo? Sí, bajar la luz, me refiero, porque, no sé, todo lo que sea clarito va a estar difícil. Bueno, aquí está la hepatitis B, hepatitis C, HTLV, etcétera. Si ustedes se fijan, todos tienen tropismo por un único tipo celular. Esto se ve reflejado en el hecho de que cuando hablamos de patologías asociadas al Epstein-Barr, vamos a tener un grupo que son las que están vinculadas a los linfocitos B y vamos a tener otro grupo que corresponde a las otras células no linfocitos B, donde también tiene su injerencia. Por otro lado, el virus va a encontrarse dando patología en pacientes inmunocompetentes, que pueden ir desde la mononucleosis infecciosa a otras patologías como la infección crónica activa. Luego vamos a tener las patologías que se pueden dar en el paciente tanto inmunocompetente como inmunocomprometido, que son todo el grupo de los linfomas, y carcinomas también, a los que se asocia el gástrico en el esofaringio. Y después vamos a tener lo que encontramos ya en pacientes inmunocomprometidos, que son lo que nos ocupa hoy, los PTLD, los síndromes linfoproliferativos B, y los sarcomas de músculo liso, como el leiomyosarcoma, que se encuentran en pacientes solamente inmunocomprometidos. Ahora bien, ¿qué sabemos de este virus? El virus de Epstein-Barr, para refrescar, es un virus de la familia Herpesviridae,
como tal, comparte todas las características del grupo. Se trata de un virus que tiene una estructura de cápside icosaédrica, una proteína tegumento, una membrana que lo recubre, que es una bicapa lipídica, que es la bicapa de la membrana de la célula de la cual brotó, que se la lleva, y unas glicoproteínas de membrana, que son estas espículas, donde entre ellas la GP350 es la que usa de receptor para ingresar al linfocito B, que luego va a infectar a través del receptor CD21. En su interior vamos a encontrar el genoma es ADN doble cadena, es un genoma grande, como todos los virus herpes. Cuando nosotros decimos que una persona tiene de manera latente, de por vida, infectando el virus de Epstein-Barr, no hablamos de una partícula viral completa, sino que lo que ese individuo va a tener es el genoma desnudo del virus. Ese genoma es un episoma, ¿sí? Es un genoma circularizado para permanecer en el huésped infectado, y ese genoma va a tener la posibilidad de codificar un montón de antígenos durante la latencia, entre ellos 6 antígenos nucleares, 3 proteínas latentes de membrana, unos ARNs no traducibles, que en particular va a ser una herramienta que usamos en el diagnóstico de esta entidad que vamos a tratar hoy, y los microRNAs que también tienen que ver en todo este proceso patogénico del virus. Entonces, cosas para tener en cuenta respecto al virus de Epstein-Barr. Es un virus que está ampliamente distribuido a nivel mundial, no hay zonas más endémicas que otras. Se trata de un virus que 19 de cada 20 adultos son positivos, ¿sí? Han tenido contacto alguna vez en su vida con el virus. El virus se transmite solamente de persona a persona por saliva, vale decir, no tiene un huésped, ¿sí? No hace una zoonosis, su único huésped es el humano. Y tenemos una cosa muy interesante que a veces uno pierde de vista, que es la epidemiología de este virus. No es igual su comportamiento en países desarrollados que en desarrollo. Los países desarrollados, en general, la primoinfección ocurre en la adolescencia con un cuadro clínico florido de mononucleosis. En nuestro medio, la primoinfección es a edad temprana, en general subclínica. Estos datos son de nuestro hospital, de un trabajo de serología de hace muchos, muchos años. ¿Y qué pasa? Esto es fundamental, porque yo ahí me voy a parar en que si leo un trabajo por ahí de Europa o Estados Unidos, el escenario de ese niño va a ser distinto. El niño de Argentina raramente sea seronegativo cuando va a afrontar un trasplante, pero a lo mejor el niño europeo sí es seronegativo a la hora de afrontar un trasplante, ¿sí? Y otra cosa importante es que cuando yo busco un dador, va a ser poco probable que encuentre un dador seronegativo. Y bueno, y por último, cuando ya nos vamos a la idea de infección latente o persistente, es la que normalmente estamos vinculando o asociando a estos procesos neoplásicos, porque los sustentamos en la base de una infección crónica a lo largo de la vida con un desafío sostenido, ¿sí? Ahora bien, esto lo vamos a pasar rápido, pero es importante. ¿Qué hace el virus, ¿sí? Cuando encuentra un hospedador y cuando infecta? En un primer momento vamos a tener una infección primaria productiva. Productiva significa que va a producir partículas virales. Entonces, el virus dije que se transmitía por saliva, entraba a través del orofaringe. Lo primero que va a infectar son esos linfocitos B, naïf, que se encuentren cercanos a la base subyacentes a la mucosa. Entonces, los va a infectar y va a acompañar este virus que infectó esos linfocitos, va a acompañar a ese linfocito en todo su tránsito por el centro germinal y en su estatus de maduración, va a ir acompañando. Y ese acompañamiento va a ir ocurriendo en que el virus va a ir mostrando distintos perfiles de latencia, que se llaman, que no es otra cosa que la cantidad y el repertorio de antígenos de latencia que puede expresar ese virus. ¿Qué va a pasar? A lo largo de este tránsito va a ir downregulando esos antígenos para llegar a un estatus de lo que se llama latencia cero, que es el estatus de perpetuación en el huésped, donde va a expresar o ninguno o un mínimo de antígenos de latencia para de esa manera pasar inadvertido a la vigilancia del sistema inmune. Entonces, lo que vamos a encontrar es que en un primer momento el virus va a expresar todos sus antígenos de latencia, se va a llamar latencia tipo 3, va a ir
transitando el centro germinal junto con ese linfocito. Algunos linfocitos B van a hacer un ciclo lítico con producción de nuevas partículas virales y todo esto va a estar sujeto a un estricto control del sistema inmune que va a ayudar a ese hospedador a controlar la infección y a llegar a este estatus de latencia. Esta latencia es esta otra mitad de la diapo, donde lo que va a hacer es un individuo infectado de por vida, pero que va a haber siempre en ese individuo entre 1 cada 10.000, 1 cada 100.000 linfocitos B de memoria que contengan el virus, van a hacer un switch alítico otra vez y van a alcanzar nuevamente la producción de un ciclo lítico con la producción de viriones. Este es el secreto por el cual el virus puede perpetuarse en la humanidad, en el hombre, en la mujer, en el humano. Porque como no tiene otro hospedador, si no ocurriera esto, ya está, lo erradicamos. ¡Chau! Entonces, esta es una estrategia que tiene el virus para perpetuarse en la comunidad. Obviamente, en un individuo inmunocompetente, esta respuesta de memoria es la que rápidamente se va a poner en marcha para hacer un control del proceso y que sigamos felices por la vida. Ahora bien, para adentrarnos un poquito en este concepto, yo les contaba de este perfil de Down regular antígenos. Vamos a ir de acá para allá. Esta es la situación del primo infectado. Se fijan, están todos. Las proteínas latentes de membrana, los antígenos nucleares, los microRNAs, todo. Si vamos avanzando por el centro germinal, vemos que ya los nucleares nos quedó el EMNA1. Este tiene una particularidad, su estructura, que no puede ser procesado por el MHC, con lo cual es ciego para el sistema inmune. Seguimos avanzando, encontramos los linfocitos B de memoria. Cuando entran en ese ciclo de replicación, activan parte de su maquinaria y van a tener EMNA1, EBER y MIRNAS, y cuando queda en latencia 0, 0. Esto que ocurre en el estatus, el ciclo biológico, llamémoslo normal del virus, también tiene su correlato con la patología. Cuando uno ve un individuo sano que tuvo alguna vez contacto con el virus, va a ser un portador así, con una latencia 0. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que ocurren todos los procesos neoplásicos asociados al Epstein-Barr, sabemos que obedecen a distintos puntos de arresto en el ciclo madurativo de ese linfocito, ¿sí? Entonces, según donde se haya ocurrido ese fallo, ese arresto que llevó al desarrollo de la neoplasia, el virus que acompañaba va a estar en un estatus de latencia determinado. Entonces, esa neoplasia va a reflejar el estatus de latencia que tenía el virus en ese punto donde ocurrió el arresto. De esta manera, tenemos, este es el tipo de latencia que normalmente se asocia a los Burkitt o al carcinoma gástrico. Tenemos que es la latencia 2, la que se asocia al Hodgkin o a los linfomas TNK nasales. Y tenemos, por ejemplo, que es el que se asocia al PTLD, donde justamente vamos a estar con la expresión más florida de antígenos virales. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto en el PTLD? Porque en el PTLD tenemos un problema a este nivel, como dijo Elena. Este balance ya no ocurre. Entonces, ante esta inmunosupresión iatrogénica, lo que nos encontramos es que este control ya no está y por ende vamos a tener todo un efecto de proliferación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el virus está en latencia 3 y expresa todo su perfil de antígenos, si ustedes miran así rápidamente a vuelo de pájaros, vamos a ir mirando alguno en detalle, fíjense que todos están tocando distintos puntos de checkpoint del ciclo celular tendientes a generar proliferación. Con lo cual, ahí entendemos por qué el virus es un disparador de los procesos linfoproliferativos. Si nos vamos adentrando en algunos de sus antígenos para estudiarlo más en detalle, vemos que, por ejemplo, la proteína latente de membrana 1, que es el
por definición el oncogen de este virus y que ha sido estudiado muy ampliamente y muy exhaustivamente, tiene una estructura que mimetiza a un receptor CD40 activado de manera constitutiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran el para adentro, digamos, el intracelular, vamos a ver que acá está una LMP1, que es una proteína de transmembrana. En su dominio citoplasmático vemos que va a tener la posibilidad de activar NF-kappa beta y toda la cascada de manera equivalente a lo que haría el ligando del CD40. De manera similar nos pasa que el MP2A, que es otra proteína latente de membrana, tiene la misma posibilidad de imitar a un receptor del linfocito B activado y manda las señales intracelulares como si tuviera el receptor activado. Un capítulo especial amerita para los MIRNA. Los MIRNA hoy son moléculas que están muy de moda, los microRNAs. El virus de Epstein-Barr, de moda no porque sean elegantes, sino porque se han estudiado profundamente y se sabe que desregulan múltiples procesos celulares en diversas patologías, en muchas patologías. Y el virus de Epstein-Barr en su genoma codifica para 2 clústeres que van a dar lugar a un número abundante de microRNAs. Estos microRNAs acá están ejemplificados de los 2 clústeres. Fíjense que, por un lado, sí, tienen funciones inherentes a activar el ciclo lítico del virus, ¿sí? Algo muy propio de lo que hace al ciclo viral. Pero además se meten con regular respuesta inmune, NK, con controlar acá la proteína presentadora de péptido, controlando lo que es presentación en complejo MHC1, MHC2, o sea, tienen múltiples roles en el control de, de todo el ciclo viral y obviamente tendientes a las desregulaciones de todo este control inmune que es necesario para luego hacer la eliminación del virus. Otra proteína que tiene el virus de Epstein-Barr, que claramente no estaba en las que mencionamos recién, porque hablamos de la latencia, es una que se llama Zebra o Z y que es una proteína inmediatamente temprana del virus. Esto cambia el paradigma, porque siempre se buscó que todo lo que tenía que ver con las neoplasias estaba asociado a la latencia. Pero a medida que se fue estudiando más profundamente el virus, se descubrió que este antígeno, que es crucial porque es la proteína que permite el pasaje del ciclo latente alítico, este despertar del virus para que vuelva a ser viriones, resulta que no era tan inocente y que tenía otras funciones de desregulación más allá de esta, que era la tradicional, conocida, que era la de activar el ciclo lítico. Se vio que por todos sus dominios de unión podía realizar una transactivación transcripcional, podía hacer una represión de distintos factores de la transcripción, podía actuar como un factor parácrino, secretándose y activando distintas cascadas. Todo esto lleva a este hermoso esquema donde vemos en la cantidad de procesos celulares que puede interactuar y desregular. Con lo cual, este antígeno lítico, que lo teníamos como en otro capítulo, hoy no nos es tan inocente y lo tenemos que pensar también si queremos hablar de esto, de linfoproliferación o de neoplasias asociadas al virus. Ahora bien, vamos a hacer un capítulo especial para todo lo que es el diagnóstico, porque creo que es lo más fundamental y es lo que uno tiene que llevarse a casa. Lo otro era como para entender. En principio sabemos que, bueno, una serología es el basal, el ABC. ¿Para qué nos sirve en este caso la serología? Y nos sirve para bastante poco, pero para bastante mucho, porque nos va a permitir saber el estatus de dónde partimos, del donante y del receptor. O sea que es importante. Pero claro, si la queremos usar como uno usaría en un inmunocompetente, ahí sí que carece de valor, porque vamos a tener, en el caso de que la persona sufra la primoinfección en el momento post-trasplante, la respuesta va a ser prácticamente despreciable, o sea, no nos va a servir de monitoreo. Y si
cursa en realidad una reactivación, también esta reactivación va a ser lenta y va a tardar en expresarse serológicamente. Entonces nunca sería la herramienta de elección para una detección precoz. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a nuestro amigo el episoma, que era el genoma, que es lo que está en las células. Entonces, una estrategia que uno puede hacer es buscar proteínas del virus pensando en caracterizar un perfil de expresión. Otra estrategia es hacer hibridación in situ, buscar los transcriptos EVERS. Otra forma es la carga viral, que vamos a hacer un seguimiento, ya no en biopsia, sino a nivel periférico, en plasma, en células moleculares, en sangre entera. Y vamos a ir con, según los diseños, distintas estrategias buscando una variedad de antígenos posibles del virus. Ahora bien, vamos al primero de los abordajes. La inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es algo que puede ser útil, complementa, nos ayuda a definir un perfil, pero si uno es la única herramienta con la que debiera contar, porque tengo opciones de elegir una, no sería esta, ¿sí? Porque claramente no me va a ayudar a definir. Esto, obviamente nosotros en el hospital lo hacemos, pero porque además de lo asistencial somos un grupo de investigación formado, instalado durante años, entonces abordamos el completo, pero no sería lo de elección si uno tiene una sola opción. Bueno, marcamos proteína latente de membrana 1, proteína latente de membrana 2, como ven, estas marcan con una marcación de citoplasma, los antígenos HEMNA son nucleares. La que sí es de elección y la que sí tengo que buscar son los EVERS. Estos son los EVERS, su estructura. Los EVERS son RNA virales, nucleares, que no se traducen, no está muy claro para qué están, digamos, todavía no se ha encontrado una función claramente asociada de estas moléculas, pero como herramienta diagnóstica son fundamentales. ¿Por qué? Porque en cada célula que mantenga el episoma viral, ¿sí? Las que yo le decía infectada latentemente, que tenga un genoma de Epstein-Barr, va a tener del orden de 1 millón de EVERS. Entonces, como estrategia, aumenta la sensibilidad diagnóstica en 1 millón de veces, porque no es lo mismo buscar una molécula de DNA que 1 millón de estos transcriptos. De ahí su importancia por la sensibilidad que da a la técnica. Nuevamente es una señal muy clara y los porcentajes, como absolutamente claro explicó Elena, de hecho esto lo leen los patólogos en nuestro servicio, ellos establecen los cortes de acuerdo a los criterios adecuados para cada patología que están evaluando. Y luego entramos en lo que es la carga viral. La carga viral tenemos que entender que cuando estamos en una condición de una persona inmunocompetente, vamos a tener este cuadro, donde va a haber una primoinfección con un aumento de la carga, producto de toda esta infección productiva. Con el tiempo el sistema inmune va a actuar, controlar y va a quedar en ese individuo que es un portador asintomático, cualquiera de nosotros hoy, vamos a tener un nivel de carga viral muy bajo, casi indetectable. De hecho, cuando uno busca el grupo de donantes sanos para usar de control en cualquier estudio, es difícil encontrar que levantar buenas cargas a nivel de sangre periférica. Pero ¿qué pasa? La condición del trasplante me va a llevar a un ligero aumento producto de esta inmunosupresión iatrogénica. Y en ese curso de monitoreo que se va a ir dando de ese paciente, vamos a tener quizás algún momento donde haya un pique de esta carga viral, donde luego quizás se consolide con un PTLD y ante una intervención podemos lograr una disminución de esta carga. Lo mismo ocurriría si estamos frente a una infección primaria en la condición del inmunosuprimido. Entonces, ¿para qué nos sirve la carga viral de Epstein-Barr? Bueno, para identificar el riesgo, para hacer el diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Para monitorear cuando estoy haciendo una intervención terapéutica y obviamente para hacer la guía inmunosupresora, por esto que después vamos a escuchar, que tenga que ver con todo cómo abordar el tratamiento de estos pacientes. Ahora bien,
Es importante tener en cuenta sobre qué muestra se va a hacer esta determinación de carga viral. Probablemente no sean ustedes quienes lo decidan si el auditorio son médicos, lo va a decidir el laboratorio, los bioquímicos. ¿Qué estrategia? Pero ustedes tienen que saber qué muestra mandar a veces, ¿no? Tubo con tapita violeta, sin tapita violeta, qué mando, suero, plasma. Entonces, la cuestión es así. La carga viral es mayor en las células, ¿sí? O en la sangre entera que en el plasma, porque ahí en sangre entera vamos a tener todos los componentes, el intracelular, el virus liberado a plasma, entonces va a haber más cantidad de virus, básicamente. Y acá, para mostrarles un par de correlaciones, cuando vemos sangre entera con plasma, célula molecular de sangre periférica con plasma, la correlación no es tan buena. Sin embargo, es muy buena la correlación cuando hacemos o PBMCs o sangre entera, vale decir, ambas muestras serían equivalentes a la hora de hacer un abordaje de búsqueda de carga viral. Bueno, esto es lo que le acabo de decir. Y ahora bien, en cuanto a la carga viral, hay muchos digamos, componentes desde el laboratorio para tener en cuenta. Hay una diversidad de estrategias en el mercado para medir la carga viral, con distintos tipos de ensayos, todos ellos cuantitativos. Cada kit en su diseño ha contemplado quizá el abordaje de uno o más genes, y esos genes no necesariamente son los mismos en las distintas marcas comerciales. Hay un tema también con los estándares calibradores. Por suerte, en el año 2012 la WHO desarrolló un estándar internacional, con lo cual pasamos de poder informar de copias por mililitro a unidades internacionales por mililitro, y eso fue de gran ayuda a la hora de normalizar. También lo que les decía, la muestra clínica y el nivel de corte, ¿sí? Falta en todo esto, falta estandarización y consenso. Entonces, como mensaje para ustedes los médicos, es fundamental que si ustedes tienen un paciente y le van a hacer un seguimiento, lo hagan en el mismo laboratorio. No pueden comparar un valor de carga viral que dio el laboratorio A de la institución X con el laboratorio B de la provincia tal, porque no sabemos si están hechos con el mismo método, el mismo abordaje, etcétera. Es ideal comparar siempre con estudios hechos en un mismo laboratorio con el mismo abordaje. Tal es así que la Sociedad Argentina de Virología, de la cual yo fui presidenta y llevo en mi corazón, actualmente están desarrollando un grupo de trabajo justamente para abordar infecciones virales en pacientes trasplantados tendientes a generar consensos por porque esto que les cuento vale lo mismo para citomégalo, por ejemplo. Entonces, hay como una gran bolsa que tratan de buscar estándares y niveles de corte y consensos para homogeneizar el abordaje. Bueno, esta no tenía que estar. Y ahora, para ir cerrando, les quería contar algo de un trabajo que salió muy recientemente, que, digamos, nos da como una nueva mirada de qué herramientas tenemos a la hora del diagnóstico y el seguimiento. Yo les dije que Cebra era un antígeno lítico, que hasta ahora lo mirábamos medio de costado en estas condiciones. Este estudio tomó 106 pacientes, 15 de ellos, todos trasplantados, 15 de ellos desarrollaron PTLD, 91 no. Obviamente la muestra suena un poco desbalanceada, ¿no? Pero cuando hicieron un estudio de un ELISA que ellos desarrollaron para buscar este antígeno Cebra en forma soluble en el plasma de los pacientes, y encontraron que cuando ponían un nivel de corte en determinado punto de absorbancia, encontraban una diferencia significativa en los valores de lectura entre los pacientes que sí desarrollaron PTLD respecto a los que no lo desarrollaron. Con lo cual dijeron, bueno, puede ser que se trate de una herramienta que quizás tenga un valor diagnóstico. Entonces hicieron un AUROC, lograron un número muy interesante de AUROC, un 0,88, y calcularon su sensibilidad y su especificidad en dos condiciones, o sea, si ponían el corte en 211 y si inclusive ponían el corte un poco más exigente, y encontraron que, bueno, estos eran sus parámetros de sensibilidad y especificidad, con lo cual se condicen con este AUROC,
Y luego probaron dos condiciones de prevalencia. ¿Por qué? Ustedes saben que la sensibilidad y especificidad son inherentes al método, ¿sí? Pero el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo tienen que ver, no con el, o sea, sí con el método, pero además con la prevalencia de lo que yo estoy estudiando. No es lo mismo un determinado método en cuanto a su valor predictivo para definir enfermedad si yo estoy en una situación de baja o de alta prevalencia. Entonces, ellos lo probaron en dos condiciones y vieron que en ambas condiciones, ¿sí?, tanto de alta como de baja prevalencia, el valor predictivo negativo les descartaba enfermedad con un alto porcentaje, ¿sí? El valor predictivo positivo no era tan alto, funcionó mejor en alta prevalencia, digamos, pero sí descarta enfermedad, con lo cual hoy todavía es una herramienta totalmente en el ámbito de la investigación, pero no nos sorprenda que más adelante quizás la veamos como una herramienta interesante porque es en plasma y es un ELISA, es barato, es rápido. Puede ser barato, puede ser rápido. Entonces, ellos lo proponen como un marcador temprano y más exacto que nos dé una pista de que ese virus está activándose, está pasando un ciclo lítico y me va a traer todo ese lío del circulito de las cosas que desregulaba Zebra. Así que bueno, como mensaje para la casa, el Epstein-Barr siempre es la espada de Damocles en el paciente trasplantado, ¿sí? Hoy sabemos que hay numerosas estrategias terapéuticas más convencionales y no tan convencionales para abordar este virus, pero hay dos cosas que tenemos que llevarnos bien claro, que es el tema de el diagnóstico en la biopsia es por Evers, ¿sí? Y la carga viral es para el seguimiento y es fundamental para el seguimiento. Así que bueno, creo que un poco esto es el mensaje desde el rol del virus en este contexto. Muchas gracias. Cristian nos va a hablar de aspectos prácticos. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a las jornadas y a Marcelo como coordinador. Yo voy a hablar sobre aspectos prácticos en el manejo de síndromes linfoproliferativos post-trasplantes. No tengo ningún conflicto de interés. En cuanto al número de trasplantes realizados, se experimentó un aumento creciente. Esto ha llevado a un aumento en la frecuencia de los pacientes que presentan tumores. Esta frecuencia de neoplasias en la población trasplantada es de 3 a 5 veces superior a la población general y patrones de frecuencia similares se observan en otros estados de inmunosupresión como el HIV. La posibilidad de desarrollo de PTLD en la actualidad oscila entre el 1 al 6% y este cuadro produce una gran morbilidad y mortalidad de los pacientes trasplantados. Son clínica, morfológicamente heterogéneos. En cuanto a la definición de los PTLD, no hay una definición universalmente aceptada, pero la que yo creo que es más práctica, uno la puede definir como una proliferación linfoide que se desarrolla como consecuencia de la inmunosupresión en receptores de trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea, que comprende desde una manifestación temprana, una proliferación policlonal Epstein-Barr positiva, hasta un linfoma de células B Epstein-Barr positivas. Como estuvimos viendo durante esta mañana, el virus Epstein-Barr es la estrella, digamos, de esta patología y es un virus que está mundialmente distribuido. La infección primaria acontece en la infancia o en la adolescencia y es asintomática y produce un cuadro viral, que es la mononucleosis infecciosa, y el individuo va a mantener
anticuerpos anti-Epstein-Barr de tipo IgG toda la vida. El virus va a quedar acantonado en el organismo, en la nasofaringe, en células epiteliales y en linfocitos B. Y el receptor del virus de Epstein-Barr es la molécula CD21. Este virus va a estar relacionado en la linfoproliferación B y a consecuencia de que los pacientes trasplantados tienen disminución de la función de las células T secundario a los tratamientos inmunosupresores, están involucrados en la génesis de los linfomas. No me voy a detener mucho en esto que recién acaba de explicar extensamente Victoria, pero en la etiopatogenia, la primoinfección por el virus Epstein-Barr, va a producir una reactivación con una expansión policlonal de células B debido a la supresión de la vigilancia de las células T secundaria a la inmunosupresión. Se pueden acumular mutaciones en los oncogenes y genes supresores tumorales que van a llevar a la selección de clones malignos que van a contener el ADN episomal del virus de Epstein-Barr. En cuanto a la etiopatogenia, también podemos ver que en el caso de el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, las células que no son naive, infectadas en el centro germinal, son controladas mediante la inmunosupresión siempre por los linfocitos T, pero en el caso de los pacientes trasplantados, al estar bajo el tratamiento inmunosupresor, sobreviene el síndrome linfoproliferativo post-trasplante. En cuanto a la incidencia, va a depender del tipo de órgano trasplantado, la edad del receptor, el tipo de régimen inmunosupresor que uno va a utilizar y la patología de base del paciente. La frecuencia global va a estar dentro del 1 al 10% de los trasplantes de órganos sólidos y, como ven, va a haber diferencias según el órgano trasplantado. Entre el 1 al 8% de los pacientes trasplantados renales, entre el 1 al 2% de los trasplantados hepáticos, va a ser más alta en los pacientes trasplantados cardíacos, entre un 4 y 15%, incrementándose cuando hay trasplante tanto de pulmón y corazón hasta un 19% en trasplante de intestino. En trasplante de médula ósea va a depender sobre todo si hubo manipulación o depresión de esa médula ósea de linfocitos T, llegando hasta un 7,5%. Es muy raro en los trasplantes autólogos, aunque ha sido reportado en casos de injertos que han sido deplesionados de células T. En cuanto a la patología, también ya lo hemos visto en el transcurso de la mañana, hay 4 categorías, formas que son no destructivas, destructivas, hasta cuadros ya malignos como son los linfomas. El diagnóstico del PTLD siempre requiere la realización de una biopsia quirúrgica, siempre, como también contó Elena, hay que evitar las técnicas por punción y siempre utilizar dentro de las técnicas histológicas de rutina para demostrar la presencia del virus de Epstein-Barr en las lesiones. La citometría de flujo puede tener una relevancia para detectar monoclonalidad y la estadificación es la rutinaria que nosotros conocemos para los pacientes con linfomas no Hodgkin. Siempre, también como nos comentaba Elena, hay que investigar sitios frecuentes de compromiso, como son el sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal. Ahora, ¿podemos usar la carga viral del Epstein-Barr para el diagnóstico y la prevención del PTLD? Dado, digamos, el papel importante que tiene este virus en la patogénesis, se ha investigado el papel de la carga viral para, mediante una determinación por PCR cuantitativa, establecer diagnósticos y seguimiento. Ahora, la carga viral para virus de Epstein-Barr no puede reemplazar la biopsia como el gold standard para el diagnóstico, sí nos va a servir para seguimiento. La carga de virus de Epstein-Barr ha surgido como una herramienta útil también para tratar de manera preventiva esta patología. Ahora, esta estrategia en la que de manera preventiva, cuando uno demuestra un aumento de las cargas virales, uno puede utilizar en primera aproximación la reducción de la inmunosupresión o si se administra algún anticuerpo anti-CD20 como el rituximab, guiado, digamos, mediante esta prueba de laboratorio.
También se han obtenido resultados importantes en cuanto a los perfiles de toxicidad muy favorables mediante la administración profiláctica y preventiva de linfocitos T citotóxicos estimulados o específicos contra el virus de Epstein-Barr. La carga viral para el diagnóstico, seguimiento de PTLD está aumentada entre 1000 a 10.000 veces más comparada con el nivel en estado de latencia. Esta PCR cuantitativa va a identificar el riesgo del desarrollo del PTLD y como recién mencionamos, nos va a servir para monitorear la respuesta al tratamiento instituido. El PTLD, en cuanto a ya cuando está instalado, digamos, uno puede solicitar la prueba para seguimiento de manera semanal. Ahora, cuando hay una disminución en la cantidad de la carga viral, habla de una respuesta favorable, digamos, al tratamiento y puede alertar también en el momento en el que el paciente está en riesgo de desarrollar un rechazo. Ahora, si la carga viral aumenta 4 semanas cuando el paciente no muestra mejoría clínica, indica una ausencia de la respuesta al tratamiento instituido, que como vamos a ver más adelante, la primera estrategia va a ser la reducción de la inmunosupresión y se debería modificar el tratamiento y la inmunosupresión del paciente. El intervalo entre la primera aparición de la carga viral positiva y la aparición de los síntomas en los pacientes va a oscilar entre 2 y 6 semanas. En un estudio de Clinical Transplantation, para mejorar ese valor predictivo positivo de la carga viral, se han descrito diferentes enfoques que combinan la PCR para Epstein-Barr con mediciones de la inmunidad de células T disminuida, como son el recuento absoluto de linfocitos, la ausencia de linfocitos T, CD8 específicos contra Epstein-Barr o también con polimorfismo de citoquinas. Otros también han investigado intervenciones preventivas o profilácticas según la medición de niveles de interleuquina 10 y 6, pero estos enfoques todavía no han sido validados en series grandes. En cuanto a la estadificación y seguimiento de los pacientes, nosotros conocemos, ya lo tenemos bien conocido, mejor dicho, la utilidad de los estudios por imágenes, y dentro de los estudios por imágenes para linfomas no Hodgkin, el PET-TC con flúor desoxiglucosa marcada ha tenido, digamos, una relevancia importante en estos últimos tiempos. Ahora, uno puede utilizar esta técnica de diagnóstico, seguimiento, pero yo diría que según la bibliografía actual, el último artículo que salió en Leuquimia Linfoma, no hay datos disponibles para el uso, digamos, del diagnóstico inicial. Por ahí uno de estos solamente lo puede reservar en la situación en la cual uno tiene sospecha de recaída de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, digamos, yo diría que ocurrió un desequilibrio siempre en este tipo de pacientes entre lo que es la inmunosupresión y la inmunovigilancia dada por el sistema inmunitario a través de los linfocitos T. Entonces, en cuanto a las estrategias de tratamiento, hay varios enfoques que van a incluir la reducción de la inmunosupresión. Otra puede ser la destrucción del clon maligno mediante el uso de quimioterapia en los casos destructivos, ya en los linfomas instalados, y la supresión de la carga viral para el virus de Epstein-Barr. Ahora, según varios ensayos, el uso de los anticuerpos monoclonales, como es el rituximab, un anti-CD20, luego de la reducción de la inmunosupresión, se considera la terapia estándar para la mayoría de los PTLD CD20 positivos, incluidos los linfomas de células grandes polimorfos y los monomórficos. Ahora, en un trabajo de la revista hematológica, en los PTLD monomórficos CD20 negativo, si uno tiene que unificar, digamos, conductas o tratamientos, uno diría que va a utilizar las herramientas terapéuticas que utilizaría para los pacientes que son inmunocompetentes. Ahora, para los pacientes monomórficos, CD20 positivos, PTLD, hay algunas pautas, pero digamos, ahora lo vamos a ver en extenso, pero no hay una pauta muy clara de cuáles van a ser las estrategias. Pero si uno tendría que
dar una aproximación, diría que uno no tiene tanta información porque es una patología que, si bien ha aumentado el interés en los pacientes que son inmunocomprometidos, la primera evidencia, digamos, de estudios en seguimiento y diagnóstico de pacientes inmunocomprometidos ha sido en los pacientes con infecciones por virus HIV. La segunda es que los pacientes trasplantados, tanto pediátricos como adultos, se dificulta un registro uniforme, homogéneo, dada la población heterogénea, y algunos casos de PTLD son semic negativos y se caracterizan por un patrón de ganancia o pérdida de otros tipos de alteraciones cromosómicas, como es la alteración del 11q. Ahora, hacia un tratamiento uniforme en PTLD, uno diría que la frecuente falta de hallazgos citogenéticos y de hibridación in situ en series publicadas, y debido a que los informes de casos hace que sea imposible distinguir entre los verdaderos casos de linfomas y similares a los Burkitt linfoma, las preguntas principales con respecto a este tratamiento son si el comportamiento clínico de este trastorno va a imitar a otros tipos o subtipos de linfoma de Burkitt, y si la estrategia de manejo propuesta para otros subtipos también se aplican a pacientes que presentan PTLD, o si es deseable un tratamiento menos intensivo, como es el uso de los anticuerpos monoclonales o una quimioterapia de baja dosis en combinación con la reducción de la inmunosupresión. En cuanto a la bibliografía, en un artículo del World Journal of Transplantation hace 2 años, del año 2020, se evidenció que hay 2 picos de incidencia en la edad pediátrica durante el primer año post-trasplante, los pacientes Epstein-Barr positivos, y entre los 5 y 15 años post-trasplantes en los pacientes que son Epstein-Barr negativos. No es necesario para el diagnóstico la carga viral positiva, sin embargo, como nos mencionó Victoria, el lever es crucial. En cuanto al tratamiento, la reducción de la inmunosupresión es la propuesta más atractiva inicialmente, aunque debería estar contraindicada para masas que son bulky o para estadios de la enfermedad muy avanzados, estadios 3 y 4 de la clasificación del St. Jude. El rituximab, a la dosis habitual que nosotros lo utilizamos, que es 375 miligramos metro cuadrado por 4 semanas como monoterapia, es la segunda herramienta, digamos, que uno va a disponer para los PTLD no destructivos y también para los polimórficos y los similares a los linfomas, que no respondieron a la reducción de la inmunosupresión. Y en tercer lugar, la quimioterapia en asociación con anticuerpos monoclonales, el viejo y conocido esquema CHOP, administrado cada 21 días con ciclofosfamida, prednisona, vincristina y doxorubicina, es una de las estrategias más utilizadas en la actualidad. En cuanto a pacientes trasplantados, hepáticos, un estudio retrospectivo muy importante de 1954 pacientes presentados en Liver Transplantation, lo que concluyó es que la incidencia en pediatría es del 5,1% para los trasplantes hepáticos y la presentación es temprana, y por lo general van a ser los más frecuentes los subtipos monomórficos. Los resultados en cuanto a la sobrevida siempre son mejores en los niños que en los adultos, y se pudieron identificar factores pronósticos que tienen un factor pronóstico negativo, que son la edad, mayor a 18 años, performance status y el subtipo monomórfico. En este estudio se creó mediante un score diferentes grupos de pacientes que nos podían predecir la sobrevida de ellos en el transcurso del tiempo. En Cancer Report del año 2020, un estudio de 20 años, en el cual fue un estudio retrospectivo de 18 años de duración, en el cual incorporó a pacientes con PTLD entre 0 a 19 años,
se evidenció en este grupo de pacientes trasplantados renales también 2 picos de incidencia, uno precoz, 12 meses post-trasplante y uno más tardío, entre 5 a 7 años después del trasplante. También los factores pronósticos negativos fueron la carga tumoral, LDH alta, síntomas B, enfermedad extranodal a la presentación y compromiso del injerto. En cuanto a los resultados, hubo en este estudio peores sobrevidas a las que ya habían sido reportadas y manifestaba un grupo heterogéneo de pacientes y estrategias muy conservadoras al inicio. De estos 34 pacientes, 13 alcanzaron la remisión completa y de los 32 luego evaluables, 14 tuvieron enfermedad estable y de 14, 7 fallecieron. Ahora, en este algoritmo, que me parece, al menos a mí, el más práctico de Vlad de hace 5 años, muestra las estrategias de tratamiento para los pacientes que presentan esta patología luego de un trasplante de órganos sólidos y luego de un trasplante de médula ósea. La primera aproximación siempre es la reducción de la inmunosupresión. Si uno alcanza la remisión completa y la enfermedad es localizada, uno puede tomar la cirugía, por ejemplo, en el caso de un paciente con hiperplasia o con aumento del tamaño de las amígdalas, si alcanzó la remisión completa, continúa con reducción de inmunosupresión y seguimiento en el tiempo. Ahora, si la enfermedad es más avanzada y uno no alcanza la remisión completa, la primera estrategia luego de la reducción de la inmunosupresión va a ser el uso de el rituximab por 4 cursos. Si no se alcanza la remisión completa, uno escala de tratamiento mediante el R-CHOP, 4 cursos, disminuir la inmunosupresión en los casos, o suspenderla, en los casos de trasplantes renales. Ahora, en los subtipos polimórficos, la reducción de la inmunosupresión y administración de rituximab, si uno alcanza la remisión completa, puede volver a dar 4 cursos más y seguir en el tiempo. Si no se alcanza la remisión completa, esquema de quimioterapia que ya habíamos mencionado, cirugía, radioterapia en pediatría no se utiliza en la enfermedad localizada. Si uno no alcanza la remisión completa, va a utilizar alguna quimioterapia de salvataje o inmunoterapia que no está disponible en nuestro país. En los subtipos monomórficos, digamos, la reducción de la inmunosupresión es la primera estrategia, pero también se va a combinar la quimioterapia. En los pacientes trasplantados de médula ósea, siempre uno utiliza el rituximab. Si no alcanza la remisión completa, va a utilizar esquema de quimioterapia, 4 cursos, cirugía. También puede utilizar radioterapia, aunque no es la estrategia habitual, o terapia adaptativa contra el Epstein-Barr, no disponible en nuestro país. Si no alcanza la remisión completa, va a utilizar quimioterapia de salvataje. En otro estudio del año 2021, en pacientes trasplantados, digamos, se incluyeron pacientes secundarios a trasplantes tanto renales, hepáticos. Se evidenció que el tiempo medio de diagnóstico era de 5,5 años hasta 12 años. La sobrevida media de este grupo de pacientes fue de 19 años, que siempre fue menor para los subtipos monomórficos. Si bien la mayoría de los pacientes presentaban Epstein-Barr, al desarrollar PTLD la carga positiva no afectaba la sobrevida de manera significativa y el subtipo más frecuente, que se evidenció en 36 pacientes, fueron los subtipos monomórficos y dentro de ellos el linfoma de células grandes B. El tratamiento, como mencionamos, fue el uso de quimioterapia en la gran mayoría de los pacientes. Los que no recibieron reducción de la inmunosupresión también recibieron antivirales y todos presentaron progresión. En un estudio del Reino Unido, de manera online, se agruparon 13 centros en los cuales se incorporaron una gran cantidad de pacientes y
desde el año 2012 al 2019, y lo que se llegó, digamos, como conclusión es que el PTLD, luego de un trasplante de órgano sólido, ocurre en el periodo mayor de depresión de linfocitos T, que son durante los 2 primeros años, en relación también a la primoinfección por Epstein-Barr. 10% son tardíos y en general son Epstein-Barr negativos y presentan una peor sobrevida. En este grupo de pacientes siempre la primera medida fue la reducción de la inmunosupresión en el 61%, luego el uso de rituximab como monoterapia en el 70% y la incorporación de quimioterapia. La cirugía estuvo reservada para el 58% de los pacientes. En cuanto a las recomendaciones de este estudio, se llegó como conclusión que la quimioterapia de baja intensidad seguida de rituximab, en este caso el esquema CHOP, mostró mayores o mejores resultados con una morbimortalidad del 30% y con una sobrevida global del 88%. Este estudio lo voy a pasar. Y en cuanto a los factores pronósticos, en comparación con los linfomas de células B difusos en pacientes inmunocompetentes, el pronóstico del PTLD sigue siendo malo, con tasas de sobrevida globales a 5 años que van del 40 al 60%. Ahora, las mayorías de las muertes van a estar asociadas o por enfermedad progresiva, pero un 40% van a fallecer por causas no relacionadas, que en este caso las más importantes son las infecciones, enfatizando la fragilidad de los pacientes trasplantados, incluso aunque estén en remisión completa. Como factores pronósticos negativos, los episodios de aumento de la inmunosupresión ante episodios de rechazo, la serología Epstein-Barr negativa al momento del trasplante, trasplante de intestino delgado y pulmón, depresión de células T, TBI y HLA mismatch, o la presencia de GBH en los trasplantes de médula ósea o invasión del sistema nervioso o hipoaluminemia, han sido factores pronósticos negativos demostrados en esta publicación. En un ensayo prospectivo de fase 2 que evaluó el uso secuencial del rituximab y la quimioterapia en pacientes con PTLD CD20 positivo después de trasplantes de órganos sólidos, mostró que la respuesta a la monoterapia predijo me refiero digamos al anti-CD20, predijo la sobrevida global. En cuanto a la experiencia en el Hospital de Pediatría Garrahan, desde el año 96 al año 2022 se registraron 21 pacientes con diagnóstico de PTLD monomórfico, con una edad comprendida entre los 0 y 15 años, con una media de 8 años. El grupo más importante fue el de sexo masculino, 13 pacientes versus 8 sexo femenino. Y en cuanto a los tipos de trasplantes, 2 fueron trasplantados de médula ósea, 2 fueron trasplantados renales, 2 cardíacos. El grupo más importante fue el de trasplantes hepáticos en 15 pacientes. Los subtipos histológicos dentro de los linfomas no Hodgkin fueron Burkitt en 4 pacientes, 7 células grandes B difuso, PTLD 9, y en 2 grupos de pacientes se encontraron alteraciones citogenéticas que fueron la translocación 814 y la translocación 28 en un paciente que tenía histología de linfoma de Burkitt. Un paciente presentó linfoma de Hodgkin como diagnóstico. La asociación con virus Epstein-Barr claramente demostrada, y los estadios más avanzados fueron los más importantes en nuestra serie. En cuanto al tratamiento, un paciente no recibió tratamiento, 2 pacientes solo recibieron rituximab y el resto combinación de quimioterapia con rituximab, y la sobrevida libre de eventos en nuestro grupo fue de 90%. En cuanto a las conclusiones, los síndromes linfoproliferativos post-trasplantes deben ser considerados en los pacientes trasplantados con regímenes de inmunosupresión importante, con Epstein-Barr negativo, donante positivo o que tengan primoinfección post-trasplante y clínica compatible. La correcta clasificación dentro de los subtipos histopatológicos de PTLD permite tratar al paciente de una manera adecuada, y la sobrevida global de los pacientes es elevada, pero sin embargo no deben olvidarse las otras causas que generan complicaciones en este tipo
particular de pacientes. El trabajo multidisciplinario en esta patología es clave y crucial en conjunto a los patólogos, biólogos moleculares, citometristas, bioquímicos y clínicos. Les agradezco mucho. Tenemos 10 minutos para preguntas, así que si quieren pasar, yo les dejo los micrófonos. ¿Alguna pregunta? Los micrófonos. Yo quería preguntar esto. En lo que presentaste, Cristian, en la experiencia de ustedes, al contrario de lo que está publicado, digamos, el trasplante hepático fue el que más tuvo síndrome linfoproliferativo, al contrario, digo, porque lo publicado es cardíaco o cardiopulmonar, sí, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, Marcelo, trasplante cardíaco, pulmonar o del BLOC son los pacientes con más incidencia o frecuencia de esta patología, pero la cantidad de trasplantes cardíacos en nuestro hospital no es muy elevada. Te iba a preguntar si estaba viciado por eso. Claro. Tiene una unidad de trasplante hepático muy Sí. importante, si Sí. estaba viciado por el número de trasplantes hechos. Exactamente, es como vos decís. También en la bibliografía, trasplante de intestino es una, yo diría que es la estrella, porque el régimen de inmunosupresión que uno utiliza es muy intenso, pero también en nuestro hospital ha habido pocos pacientes trasplantados de intestino, solamente 2 en estos 30 y pico de años. Lo otro que quería preguntar es esto, ¿no? No hay muchas unidades de trasplantes de órganos sólidos en el país, generalmente los pacientes Sí. son derivados. Y se suele presentar, la mayor incidencia es en el primer o segundo año. Una vez que el paciente se trasplantó, vuelve a su lugar de origen, con lo cual, ¿qué experiencia tenemos en el seguimiento, detección y diagnóstico del paciente? Lo difícil que es, ¿no? Es decir, ¿cómo nos integramos nosotros, los hematólogos, con los centros de trasplante de tumores sólidos en el seguimiento de estos, digamos, de estos pacientes? A ustedes les resulta fácil porque lo tienen todo en el mismo hospital. Sí. Y no sé cómo es la experiencia en el resto del país. ¿Alguno de ustedes? Yo creo que tu comentario es muy válido, digamos, por ahí en un centro de tercer nivel que uno dispone todo es más sencillo. Ahora, cuando el paciente es trasplantado y comienza su seguimiento afuera de una unidad de trasplante, ahí a veces surgen los problemas. Si uno no está acostumbrado, digamos, al manejo de esta patología, a veces al hematólogo se le torna realmente complicado. Por eso, digamos, yo hacía hincapié en el manejo multidisciplinario. Uno tendría que mantener un contacto, digamos, fluido con la gente que realizó el trasplante. Ellos son los que tienen experiencia también en esta patología. Pero a veces, bueno, es cierto, estamos un poco solos. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Usa este, toma. Sí, en el caso de los patólogos pasa lo mismo. Los pacientes se trasladan y vuelven a su lugar de origen, y los patólogos que están distribuidos en todo el país tenemos esta misma charla de que por más que no tengan trasplantes, tienen pacientes trasplantados en los cuales tienen que descartar infecciones, rechazo y PTLD. Entonces, para nosotros también es importante, a los patólogos de todo el país y de todos los centros públicos, privados, lo que sea, transmitirles la importancia de que no importa que el trasplante no se haga ahí, pero es una patología que no pueden ignorar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los tres por las charlas, me parecieron excelentes las tres exposiciones. Yo le quería preguntar a la doctora Preciado, porque me llamó mucho la atención la diferencia que hay en la incidencia, en la edad, entre los países desarrollados y en vías de desarrollo del Epstein-Barr positivo. Un 90% a los 3 años, cuando normalmente es en el grupo de la adolescencia en Argentina. ¿Esto tiene alguna explicación causal?
Sí, básicamente eso es algo de siempre, digamos, no es algo que se ve ahora. Y fundamentalmente pasa por cuestiones más bien culturales y recordemos que es un virus que se transmite por saliva, entonces aquellas sociedades donde los chicos son familias por ahí que tienen un solo hijo o que van a guarderías a edades más tardías o que viven en manera no tan hacinada, o sea, o que no tienen que compartir, no sé, juguetes, todo eso minimiza el contacto de tiempo cero, digamos, o a la infancia muy precoz del chico con el virus. En nuestro medio, por ahí donde quizás por razones laborales que se van a guarderías, los chicos en una guardería chupan un juguete, comparten un juguete y bueno, transmiten el virus. Y como además es subclínica la infección, normalmente no es una, o sea, si un chico está resfriado con tos, no se lo manda al colegio, al jardín, pero acá por ahí es una infección subclínica que el propio pediatra lo asumió, bueno, es una virosis, observarlo 24 horas y listo, siguió. Entonces, es netamente cultural, no es que haya una base genética, o por lo menos no se ha demostrado al día de hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, me queda nada más que agradecerles. Realmente las presentaciones estuvieron muy buenas. Es un tema que no incorporamos habitualmente en nuestras jornadas, así que supongo que seguiremos hablando de esto en las próximas. Muchísimas gracias a los tres.